Dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutían en la sinagoga con los judíos piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Algunos filósofos de los epicorreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrerío o este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir y en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle. Él es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Verso 28: porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios profetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Amén. Inclina. Entonces, como cristianos, ¿cómo debemos reaccionar frente a la incertidumbre de los demás? ¿Qué es la respuesta que hay en usted? ¿Cuáles son las respuestas que hay en mí ante una persona que no tiene confianza ni seguridad ante nada, sino que ante todo está vacilando y está pensando que este ídolo no es seguro y por eso es necesario traer otro? Porque a este se le pide para la lluvia, pero a aquel se le pide para una bendición económica. A este se le pide para la salud, pero al otro se le pide para la familia. A eso se le llama incertidumbre. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús? Y los creyentes tenemos que tener una respuesta a estas situaciones. El cristiano responde a cada situación y circunstancia de duda e incertidumbre con la verdad de la soberanía de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso los creyentes se ven mal, creyentes que andan todavía arrastrando un crucifijo en el pecho. Todavía creyentes que andan trayendo la Virgen de Atoche, o el niño de Atoche, o la Virgen del Chorrito, o la Virgen de los Lagos, o la Virgen de aquí. Mire, si usted ya recibió a Cristo, usted lo tiene todo. Si usted le abrió su corazón a Jesús, usted está completo en todo. Usted no necesita segundos argumentos ni segundos muñecos para mantener una vida sólida en Cristo. Lo que usted necesita es confiar plenamente en Jesús y Él responderá a cada una de sus necesidades. No necesitamos un Dios de la lluvia y un Dios de la familia. No necesitamos un Dios del juego y un Dios para el agua. Necesitamos un solo Dios, el único Dios verdadero, creador de todo lo que existe. ¿Cómo le quito la incertidumbre a alguien que tiene que tener muchas deidades para poder confiar?
yo voy a la Biblia y le muestro el cielo, y le muestro el mar, y le muestro los astros, le muestro la atmósfera, le muestro las constelaciones que existen, le digo, todo lo que ves está ahí, no por la casualidad. Hay un Dios en el cielo, el cual creó cada una de esas cosas y te creó a ti y me creó a mí. Los cielos lo cuentan sin palabras, los cielos lo exhiben sin palabras. Los cielos son testigos de un Dios real, de un Dios verdadero, de un Dios que trasciende, de un Dios que transforma, de un Dios que es santo y 3 veces santo. ¿Cuántos alaban su nombre? La incertidumbre es la razón de la incertidumbre, es porque todo aquello que nos rodea o que rodea al inseguro no se le puede depositar confianza total, porque no ha mostrado ninguna característica de defensa en contra o a favor nuestro. Por esta razón se cría incertidumbre. Pero el creyente no debe de vivir en incertidumbre, porque a nuestro alrededor, dice la Biblia, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esto debe ser para nosotros motivo de certeza, motivo de confianza, motivo de alegría, porque nosotros no estamos solos. Y si alguien me pregunta, ¿y cómo me atestiguas eso? Basta con decir, levanta tu cabeza. ¿Ves ese sol que sale ahí? No se hizo solo. ¿Ves esa luna que resplandece con el brillo del sol? No se puso sola. ¿Ves esa bóveda azul? Dios dice que con sus manos la extendió. Y ves tu mente y tus pensamientos, y eso que traes ahí, Dios lo puso en tu mente porque Él te creó. ¿Cuántos alaban su nombre en esta hora? Porque todos los atenienses y extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Lo leyó conmigo? ¿Esto qué me enseña a mí? Los atenienses tenían infinidad de dioses, y lo vamos a ver, usted lo ve en el verso 16 de Hechos 17. Usted ve que tenían dioses en infinidades, pero es sorprendente, teniendo esa cantidad de idolatría, no están saciados con eso, no están satisfechos con eso. Dice que cada día se reunían en una plaza para ver quién traía una nueva noticia, o quién inventaba un nuevo Dios, o qué nuevas historias traían. Y la infinidad de ídolos que tenían entonces, ¿para qué servían? Nuestra adoración, después de 40 y algo de años que llevo de predicar a Jesús, nunca he sentido la necesidad de cambiar el mensaje, ni de cambiar el objetivo, el cual es Cristo Jesús. Porque su palabra me llena, me satisface y me da por satisfecho cada vez que la predico. Digo, estoy seguro en Jesús, no necesito más, no necesitas más, estás completo en Cristo Jesús. Pero si hay sed de otra cosa, eso se llama incertidumbre. Y el verso 21 dice que los atenienses en ninguna otra cosa se interesaban, sino escuchar algo nuevo. Al cristiano se le prohibió, y le dice el apóstol Pablo, que si un ángel o alguien se levantara hablando un evangelio diferente, distinto a aquel que se nos enseñó, sea anatema. La palabra anatema, que del griego se deriva, significa sea maldito. Debemos de tener una convicción sólida en Cristo Jesús. Debemos mantenerla seria desde el principio hasta el fin. Tenemos que ser hombres de valor. Usted, dama, tiene que ser mujer de valor y de actitud, seriedad y confianza en Cristo Jesús. ¿Quién es el Areópago de Atenas? Areópago entre los griegos era un alto tribunal cuyos magistrados, denominados arcontes o
Agropagitas. Para entender mejor esto de arconte o agropagitas, la palabra más correcta es jueces. Ellos resolvían en derecho los conflictos suscitados entre los ciudadanos o entre estados o entre estos y el Estado. Es decir, cuando oímos el agrópago, estamos hablando de un tribunal, de una corte de alto prestigio, a la cual con confianza acudían para resolver cualquier conflicto o problema, ya fuese de ciudadano a ciudadano o problema entre el Estado y un ciudadano. Esto es lo que declara entonces el pasaje. B. ¿Con quiénes y qué discutía Pablo? Y esto es lo que nosotros vamos a ver en el texto. Vuelva al texto, yo quiero llevarlo. Note esto. ¿Con quiénes y qué discutía Pablo? ¿Por qué? Mira el verso 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu, dice el texto, se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Verso 18. Notemos esto. Y algunos filósofos de los epicorreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador, oiga esto, de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. ¿Están aquí esta tarde, iglesia? ¿Con quiénes y qué discutía Pablo? Oiga esto. Raham adquiere elocuencia al hablar de Pablo, el judío de Tarso, en la ciudad de Pericles, de Demóstenes, de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, de Eurípides, de la lista que aquí tenemos de Eurípides, de Sócrates. Había enseñado, por ejemplo, en Ágora, y aquí se encontraba también la Academia de Platón, el Liceo de Aristóteles, el Porche de Zenón, el Huerto de Epicuro. ¿Y quién es Epicuro? Epicuro es el fundador de los epicorreos. ¿Con quiénes Pablo ahora discute? Pablo discute con los epicorreos. ¿Y en qué creen los epicorreos? Y yo creo que es tiempo de explicarle a usted por qué está Pablo discutiendo y en qué cree esta gente filosófica. Observemos. El epicorreísmo consta de tres partes, prácticamente la doctrina. La física, que estudia la naturaleza desde una convicción atomista. ¿Qué es esto? Según la cual el universo está constituido por combinaciones de pequeñas partículas invisibles denominadas átomos. ¿Y eso qué es, pastor? Pues los epicorreos, con los que Pablo está ahora discutiendo, tienen tres enseñanzas. La primera es esta. ¿Y qué son átomos? Son pequeñas partículas que, de acuerdo a la enseñanza y de acuerdo al estudio científico, forman moléculas en las cuales se unen y van formando cuerpos. Y los epicorreos estudiaban esto, y en su filosofía ellos tenían esa enseñanza. Qué bueno que a mí no me tocó discutir con los epicorreos. La segunda doctrina, enseñanza de los epicorreos, o su creencia, también ellos en la conciencia o critología, que se ocupa de anoslogía, la genosloquía, del griego genosis,
conocimiento o facultad de conocer, logos, razonamiento o discurso, también llamada teoría del conocimiento, y los criterios por los cuales llegamos a distinguir lo verdadero de lo falso. Mire con quién discutía Pablo. Estos individuos eran filosóficos. Ellos estudiaban lo que es los átomos, estudiaban lo que era también la genealogía. La genealogía del griego genosis. Ellos estudiaban el conocimiento y estudiaban cómo es que un hombre llega a distinguir entre lo bueno y lo malo. Cómo es que llega a conocer ambas cosas. No eran cualquier personas con las que Pablo se encontró. Tercero, estudiaban la ética que desarrolla el edomismo. ¿Qué es edomismo, pastor? El edomismo ético, el cual supone tendencia a la búsqueda del placer y el bienestar en todos los ámbitos de la vida. Ellos también estudiaban en la ética estos 3 puntos importantes, y con ellos está discutiendo Pablo. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero ellos no son solos. Con ellos estaban también, dice el texto, que no solo discutía con los epicorreos, sino que algunos filósofos de los epicorreos y de los estoicos. Y usted me pregunta, ¿y esos cuates quiénes son? Bueno, yo le explico quiénes son estos cuates. Los estoicos. El estoicismo se denomina la doctrina filosófica que practicaba el dominio de las pasiones, que perturbaba la vida valiéndose de las virtudes y la razón. Como tal, su objeto era, note esto, iglesia, su objeto era alcanzar la felicidad y la sabiduría, precediendo de las comodidades de los bienes materiales y de la fortuna. Esto era lo que estudiaban estos 2 grupos que le acabo de informar. Algunos, sin saberlo, dentro de la iglesia son estoicos. ¿Cuántos alaban al Señor? Y usted dice, ¿por qué, pastor? Algunos quieren encontrar la felicidad a base del dinero y hacen cualquier fraude y cualquier actitud delante de Dios y de la ley para tener dinero. Yo te quiero decir, no importa cómo te llames y dónde estés, eres un estoico. El dinero no te dará la felicidad. Y dirás, pero tengo placer. El placer no será para siempre. Pero me siento feliz. Esa felicidad es momentánea. ¿De qué discutía entonces Pablo? Eso es lo que quiero llevarlo a usted. Es sin duda que ellos discutían con Pablo que podían adquirir la felicidad a base de su creencia estoica. Pablo les dice, no, esa felicidad pasará en breve tiempo. Yo les ofrezco una felicidad permanente hoy y por toda la eternidad si reciben a Jesús en sus corazones. Pensando en esto, me doy cuenta cuán equivocados estaban muchos de nuestros antepasados pastores que dirigían al pueblo de Dios y que le prohibían al feligrés estudiar la palabra o estudiar filosofía. Y le decían a la persona que no estudiara mucho porque se iba a volver loco. No, los creyentes deben tener conocimiento no solo de una cosa. Si Dios te da la ocasión de estudiar, estudia. Aprende cosas porque en algún momento te va a servir. Usted se imagina Pablo en medio de 2 grupos filosóficos. No le estoy hablando de 2 personas que pretendían ser filósofos. Le estoy hablando de personas que practicaban la filosofía. Lo bueno es que quien está ahí no es ningún analfabeta de la filosofía,
se llama el apóstol Pablo. Gloria a Dios por hombres como ellos. De estos filosóficos que nosotros, gracias a Dios, no nos ha tocado, porque de esto nosotros, hermanos, no sabemos nada. Pero con ellos Pablo era el que discutía. La pregunta que nosotros nos deberíamos hacer: ¿quién es Pablo? ¿Y qué dijo Dios de Pablo en Hechos capítulo 9, verso 15 al 16? Miremos lo que dijo el Señor de este hombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Cuánto lo alaba? Oiga la primera palabra: ve, porque instrumento escogido me es este. Se llamó Saulo, conocido de la ciudad de Tarso, preparado ante la ley, criado en la enseñanza de Gamaliel. A los pies de Gamaliel se desarrolló. Conoce leyes, conoce filosofía, conoce todo lo que se necesita. Y cuando Dios lo llamó, declara, le dice a Ananías: ve, porque este me es instrumento escogido. Ay, mi alma alaba al que vive, iglesia. Mire, cuando Dios me llamó, cuando Dios te llamó, Él no se equivocó. Él sabe para lo que te llamó. Él sabe para qué me llamó. Él sabía antes que yo naciese lo que vendría a ser. Él me conocía. Él te conoce. Él conocía a Pablo y sabe la capacidad que el hombre tiene. Y Dios dice: este lo he escogido, no es del montón. Lo voy a mandar a ese montón de filósofos y lo voy a preparar. Y Dios lo preparó. ¿Usted se imagina? Cuando este montón de filósofos de filosofías huecas como Pablo dice eso: no anden creyendo en esas cosas filosóficas huecas, sutilezas, dice Pablo. Y no lo dice porque las ignore, lo dice porque las conoce. Qué hermoso es tener conocimiento y ser humilde ante Dios. Y Dios llamó a Pablo con intención de predicar su evangelio, no solamente al pueblo judío, sino también al pueblo gentil. Y no solamente al pueblo gentil, cualquier pueblo, sino para que se parara ante reyes. Y lo vimos la semana pasada, que estuvo frente a Agripa y le dijo a Agripa: yo sé que crees. ¿Cuántos alaban al Señor? Él es un hombre preparado, él es un hombre especializado, él tiene conocimiento, pero sobre todo el Espíritu de Dios está sobre él. Y si el Espíritu de Dios está en ti, superas a cualquier persona que no conoce a Jesús. Ahora continuemos con el relato. Aquí los hombres seguían hablando de filosofía, poesía, política, religión, de todo y de cualquier cosa. Alaba a Cristo. Escuche, creyente, recuerdo las primeras clases que tuve que tomar en un colegio para estudiar la Biblia. En la primera ocasión, cuando comencé a escuchar al maestro, comenzó a hablarnos de filosofía, de Platón, de Sócrates, de Aristóteles, de todo. En mi interior, trayendo una mentalidad de nuestros pueblos, yo dije: ¿qué vine a hacer aquí? ¿Y qué me vine a meter yo aquí? Bien, me lo decía mi mamá, dicen algunos cuando están metidos en un lío. Pero que empecé a oír y empecé a entender, y el maestro de teología comenzó a explicar su tema y comenzó a explicar estos argumentos importantes. Y cada día que iba a estudiar lo que se conoce como teología, me daba cuenta que hay una riqueza en tener conocimiento. Aunque el conocimiento filosófico no te salva, tampoco te permite ser un ignorante. Porque lo que yo quería estudiar era la palabra de Dios. Pero ya que me dieron este paquete, dije: pues lo aprovecho. En mi vida había escuchado del tal Sócrates.
Pero comencé a interesarme en esto y viendo a Pablo defender como un gran hombre de Dios su apologética, su apología ante la necesidad de defender el evangelio, usa Pablo argumentos. ¿Y cómo los usa? Los usa con inteligencia. Y el Espíritu Santo quiso escribir esta discusión entre Pablo, los estoicos y los epicorreos. Y uno dice, ¿y estos quiénes son? Estúdielo y se dará cuenta que para llegar a entender esas filosofías que estudiaban no es fácil. Pero Dios preparó hombres. El predicador debe de estudiar, debe de prepararse para traer una palabra, para entregar al pueblo y darle al pueblo la información necesaria. De todos estos argumentos filosóficos no sirven para nada. A todo ello Jesucristo lo supera. Eso es lo que te quiero decir. Pero no ignores las acechanzas del enemigo, porque con esas filosofías huecas ha engañado a mucha gente, pero no a los verdaderos creyentes. Pablo inicia la discusión con los judíos en la sinagoga, pero sin éxito. Entonces siguió el modelo de los maestros griegos y llevó su mensaje a la plaza pública, ágora, donde los hombres se reunían para discutir filosofía o transar negocios. Allí llegó Pablo. Pero Pablo lleva un negocio mayor. El negocio de Pablo es entregar el mensaje de Jesucristo. La primera impresión que dejaron en la mente de Pablo las obras maestras del arte humano fue de repugnancia, puesto que toda esta majestad y hermosura se había puesto entre el hombre y su creador, y lo habían atado más firmemente a sus dioses que no eran dioses. Y esto es lo que el texto dice, que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. Cuando usted traduce esta palabra del griego al español, la palabra enardecer significa se irritaba. Yo veo que hay gente tan tranquila, está en medio del montón de ídolos y todo, hasta velas que ya casi lo queman. Ahí está y comparte y no siente ninguna repugnancia por los ídolos de madera y de palo y de todo lo mismo, va palo y madera, ¿verdad? Bronce, cobre, barro y tierra, le voy a decir, es lo mismo. Y no sienten ninguna repugnancia por eso. Quiero decirle, hace algunos años, 18, 19 tal vez, nos fuimos a una reunión con mi esposa. 21 pastores nos reuniríamos ahí. La mesa era grande, grandísima. 21 pastores. Íbamos, mi esposa y yo, para buscar auxilio. La iglesia había quedado en una necesidad terrible. Se debían $136,000 y no había con qué pagar. Y no he sido nunca amante de usar la seducción para sacarle dinero a la gente, porque Dios no me mandó a despojar gente, sino a predicar su evangelio. Y nos fuimos a esa reunión y ahí estamos con mi esposa, 2 novatos en el ministerio. Nos sentamos y mientras nos sentamos llegaban los llamados pastores. Yo no sabía si eran o no eran pastores, porque su aspecto dejaba mucho que desear. Y de repente apareció uno con un crucifijo de cabeza y se me puso enfrente. El Espíritu Santo llegó a mí y me dijo así: levántate y vete. Había sido invitado especial por una persona que nos había dado la invitación en especial a estar en esa reunión. Cuando la voz del Espíritu de Dios llegó a mi corazón y me dijo levántate y vete, me levanté, tomé a mi esposa y le dije vámonos mi amor, vámonos de aquí, no tenemos nada que hacer aquí, estos no son de Cristo. Y cuando me paré, se levantó uno, corrió detrás de mí, venían otros, se quedaban mirando. ¿Por qué te vas? Le dije sencillamente porque el Señor me dijo que me vaya de aquí. Si querían mejor noticias se las estaba dando. Él me dijo que me vaya y me voy. Quédate, se va a poner bueno.
Aquí el dinero no se busca, pero se da, dijo uno. Dije en mi corazón, que el Señor te reprenda, diablo, que el Señor te reprenda, mamón. Yo vine para buscar ayuda espiritual, no para convertirme en un estafador. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús, iglesia? Por eso predico a Cristo. Y Cristo se manifestó a mi vida y me mostró: no necesitas hombres. Para eso estoy, para fortalecerte, para ayudarte. Y menos de 3 años, Cristo había pagado la deuda de $136,000 que se debía para su gloria. Pero esa imagen, esa repugnancia, no la pude soportar, porque desde que le di a Jesús mi vida, soy celoso de Jesús. Y Él, para mí, ese espíritu no está en un amuleto. Jesús es espíritu, iglesia. Nadie me quitará esto. Y me moriré con mi convicción. Dios ha puesto en mi corazón celo de su obra, celo de su espíritu y celo del Dios espíritu. ¿Cómo algunos pueden soportar? Y algunos creyentes todavía traen escondido un pequeño amuleto y una pata de conejo colgada. Que el Señor reprenda al diablo, iglesia. Todos estos sentimientos vinieron al corazón de Pablo. Se irritó, se frustró, se molestó, sintió frustración y sintió dolor. Y eso debería de sentir cada creyente cuando ve una imagen, un ídolo, porque basta el Dios Espíritu para salvarnos, pueblo de Dios. Segundo, la estrategia de Pablo para resolver el conflicto de la incertidumbre. ¿Cómo quitar la incertidumbre de un grupo irritado? Es la pregunta. Esto hay que hacer. Organízate con eficacia, sin estrés. Hay que ser organizado. Pablo, a pesar que estaba irritado, molesto, estaba pensando cómo iba a responder cuando le preguntaran, cuando lo atacaran. Pablo está preparando un plan. ¿Cuánto alaban al Señor? Hay una infinidad de dioses ahí, de deidades, de ídolos. Y cuando le preguntan a Pablo cuál es su mensaje o su propósito, Pablo tiene un plan. Y cuando ve todo eso, Pablo les dice lo siguiente: varones atenienses, estando y entrando a la ciudad, veo que sois muy religiosos. Y entre las imágenes que he visto encontré una inscripción. Y la inscripción dice de la siguiente manera: al Dios no conocido. Atento, iglesia. Bueno, dice Pablo, es exactamente del Dios que les vengo a hablar. Yo quiero que usted tenga claro que Dios no está en un pedazo de palo, que Dios no está en un pedazo de yeso, que Dios no está en un pedazo de barro, que Dios no está en un pedazo de oro, que Dios no está en un pedazo de cobre. Él es el Dios no conocido. Juan capítulo 1 verso 18 dice que a Dios nadie le vio jamás. A Él hay que creerle en fe. ¿Cuántos lo creen? Él está aquí. Sí, su presencia está aquí esta tarde. Bendito sea su nombre. Mi alma lo alaba y lo bendice. Gloria a su nombre, porque está aquí. Lo siento en mí esta tarde. Alaba su gloria esta tarde, iglesia. Es al Dios que le quiero presentar, dice Pablo, exactamente al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocer. Es el Dios que os quiero presentar. Y precisamente ese Dios no está incrustado en una imagen, en una inscripción. Ese Dios es invisible, pero es el creador de los cielos y de la tierra, les dice Pablo. Número 1, aclara tus metas y objetivos con que vas a hablar. 2, crea un mapa. Pablo se creó un mapa en su mente. ¿Cómo actuaría? 3, ve hacia la incertidumbre y ataca. No permitas que la incertidumbre te convenza. Ataca tú con la palabra. 4, concéntrate en lo que puedes controlar en el corto plazo que tienes. Esto fue lo que hizo Pablo. No tiene mucho tiempo. Él tiene que mostrar con pruebas que hay alguien que quita la incertidumbre.
Y Pablo les va a hablar de eso, que Él es el creador del universo. Amén. Ahora, tenemos que seguir viendo. Pablo hizo todo esto y resolvió el conflicto. B, ¿qué vamos a hacer nosotros ante una situación similar? Porque hay gente que dice, gracias a Dios a mí nunca me ha pasado. Yo te quiero decir, en algún momento te encontrarás en medio o rodeado de alguna secta, de algún grupo filosófico, de alguien que dice tener a Cristo, pero son sectas religiosas malévolas. Y tú como cristiano, sin conocer la Biblia, y no tienes un plan, y no sabes qué hacer, y lo único que se va a venir a la mente es, mira, le voy a hablar al pastor porque yo no he leído la Biblia. Vergonzoso. Prepárate. Pero prepárate, lee la palabra, prevente, porque no sabes quién vendrá a tu casa o te encontrará en la calle o en el camino. Estaba en medio de un grupo, 30 o más personas. Y en un aeropuerto me retaron, y todos eran de la misma fe, doctrina y creencia. Y me llevaron al libro de Juan y me dijeron, ¿por qué usted no cree en la prosperidad? La Biblia dice, y se lo leo. Y son 30 contra 1. Y le dije, saque su Biblia, amigo, y lo discutimos usted y yo, o ustedes los 30. Dijo, no tengo Biblia. Pues invente o busque una, porque yo le voy a probar con la Biblia que ustedes predican un evangelio falso. Como no tenemos Biblia, abrámoslo en el teléfono. Abraron el versículo que el apóstol Juan escribe en la tercera carta de Juan. Y le dice Juan a Gayo, su discípulo, amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Sacaron el texto, los 30 y más. Aquí está el texto. Léalo, le dije. Lo leyó y se comió la parte de en medio. Le dije, amigo, aprenda a leer. Usted no me ha leído bien el texto. Me volvió a decir, ya se lo leí. Le dije, aprenda a leer. Vuélvalo a decir. Lo volvió a decir y se volvió a comer la parte importante. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Y esta parte no la decía. Y que tenga salud. Y cuando le dije, se comió la parte más importante, en la parte céntrica del texto, ¿sabe lo que me dijo? Y por ese pedacito discute, me dijo. Le dije, bien se ve por qué le lavaron el cerebro a usted. Este pedacito es el centro del texto, y la recomendación del apóstol Juan es que Gayo tenga salud y que prospere, pero no que prospere enfermo del corazón, amigo. Le dije que prospere sano, sin intención de robarle a nadie, que lo que Dios le da lo disfrute. Usted se comió la parte importante del texto. Los creyentes debemos tener salud espiritual, amigo. Eran 30 contra 1 o más, creo que como 40. Y todos se quedaron viendo y dijeron con este. Pero es que ya había enfrentado también a su líder, a su apóstol. Ya lo había tenido enfrente. Y ya le había dicho la verdad también. Alaba a Jesús y a su nombre. Acepta los riesgos. Acepta los riesgos que vas a correr. Vas a enfrentarte a un grupo, a lo que sea. Pero con palabra de Dios vas a vencer. Sé curioso. Pablo fue curioso cuando les presentó lo que nunca se imaginaron y les dijo, al Dios no conocido, de ese les quiero hablar. Curioso Pablo. Y ellos se quedaron. Ellos, el verso 21 dice que querían oír de otras deidades. Y Pablo sabe cómo pegar y dónde duele. Así que Pablo les dice, de otro o de ese Dios que ustedes no conocen, les quiero hablar. El Areópago está ahora abierto, es decir, el juzgado está abierto a escuchar lo que Pablo va a decir. ¿Cuántos alaban al Señor? Sé valiente. No tienes que intimidarte por los grupos. Predica con valentía la palabra. Amén. ¿Qué dice Proverbios 3, 5 al 8? Veámoslo en la palabra. Ya estamos concluyendo, iglesia. Oiga lo que dice. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Lo alaba, iglesia? Tercero, estamos llegando al punto final. La palabra de Dios nos da las pautas para salir victoriosos ante la incertidumbre. ¿Cómo enfrentar la incertidumbre según la Biblia? Confiar en Dios y en su disposición para brindar ayuda cuando sea necesario. No importa cuán difícil sea la circunstancia, obedecer sus mandamientos y vivir de modo que demuestres que Él puede confiar en ti, ser perceptible en los susurros del Espíritu, actuar con valentía ante esa inspiración. De esa manera podemos vencer lo incierto, aquella incertidumbre. Si confiamos en el Señor, podemos depender, pero nunca pensemos que quien lo sabe todo somos nosotros. Siempre dejemos que el Espíritu Santo nos susurre. Seguro que Pablo, cuando estaba entre esa multitud siendo atacado, le aseguro que Pablo hablaba con Dios. Y es seguro que le decía: Señor, dame la respuesta para esta multitud. Y cuando el Areópago quiso investigar, Pablo inmediatamente ante ese gran tribunal comenzó a exponer la palabra de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos alaban su nombre? Esto lo debemos de tener claro, y toda incertidumbre se va. Así que Pablo no se conformó al estándar de Atenas, y en su valentía arremetió contra la incertidumbre. Y quiero que vea lo siguiente: y obtuvo victoria sobre lo incierto de los ídolos. Y mire lo que le voy a mostrar ahora. Y uno de los mismos jueces creyó la palabra de Dios. Hechos capítulo 17, verso 33 al 34. Miremos la victoria de Pablo. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Oiga esto: mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areópagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Dionisio era uno de los jueces que estaban investigando a Pablo. Y cuando Pablo expuso la palabra, Dionisio declaró: yo creo en Cristo como mi Salvador. ¿Qué le parece? Uno de los mismos jueces del Areópago se convirtió a Cristo. Porque la incertidumbre hay que enfrentarla con la certidumbre de Cristo. Y el juez se convirtió al Señor Jesús. Tú puedes ganar almas para Jesús si tienes confianza, si tienes fe en Cristo. Él tendrá que venir a Jesús pidiendo perdón. De esta manera, los creyentes enfrentamos la incertidumbre. Si estás pasando por un momento de inseguridad, si estás pasando por un momento de dificultad mental, si no tienes confianza en lo que te rodea, si sientes como que te has quedado solo, yo esta tarde te quiero decir: hay una salida, es Jesucristo. Podremos fallar nosotros, somos humanos, pero Jesús no falla. Quizá en algún momento los delirios mentales lleguen a tu vida, pero en ese momento acude a Jesús. Jesús no te dejará solo, te dará certeza, te dará confianza, te dará tranquilidad. Si no lo tienes, hoy puedes venir a Jesús y puedes vencer la incertidumbre. Si no conoces a Jesús, ¿por qué esta tarde no le dice Jesús: yo quiero darte mi corazón,
arrepentirme de mis pecados y humillarme delante de ti. Mire, Pablo llegó para defender lo que predicaba. En su defensa alcanzó a Dionisio, y este hombre se convirtió al evangelio de Jesucristo. No solamente defendió Pablo, no solamente se defendió, sino que avanzó y le ganó terreno al diablo, porque logró que los mismos jueces le prestaran atención y logró que uno de ellos hiciera confesión de fe en Jesucristo. ¿Cómo se sentirían los epicorreos y los estoicos cuando vieron a uno del juzgado decir: yo recibo a Jesús en mi corazón? El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo cuán grande eres tú, Señor. Todo el mundo verá tu majestad.